Si usted se siente cansado, usted puede ponerse de pie. Va a abrir su Biblia en segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 10 en adelante. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 10 en adelante. Ahí. Bien, entonces vamos a leer la palabra de Dios, segunda carta, segunda de Pedro, capítulo 2, verso 10 en adelante. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con nosotros, se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin aguas y nubes empujadas por la tormenta, para lo cual la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a lo que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Verso 19. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero le aconteció lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revocarse en el cieno. Padre, una vez más clamamos a ti para rogar que tu Espíritu Santo y tu palabra nos guíen en este tiempo al meditar en tu palabra. Señor, tú conoces nuestras debilidades, tú conoces nuestra humanidad, tú conoces nuestras limitaciones, Señor. Y no queremos que nada de esto interrumpa el poder de tu palabra, Señor, para edificar y para salvar las almas. Y por eso, Señor, venimos delante de ti a suplicarte que sea tu Espíritu Santo quien nos guíe, que sea tu palabra la que hable y que sea Él quien edifique a tu pueblo y convenza a aquellos que necesitan ser salvos. Porque así, Señor, si se hace así, todos entenderemos que la gloria es solo tuya. Porque la salvación viene de Jehová
y Él es que la da a quien Él quiere. Y te estamos rogando en esta mañana que una vez más, Señor, tú hagas esa obra preciosa conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, pueden sentarse. Qué bueno es nuestro Dios. Qué bueno es poder abrir la palabra de Dios para meditar en ella. Nosotros recordamos el tema que hemos estado tratando acerca de cómo Pedro, un hombre simple, un hombre realmente, como diríamos los dominicanos, de poca monta, pudo llegar a ser alguien especial por el llamado de Dios. Y cómo Pedro más adelante comienza a enseñar la necesidad de nosotros aprender, de nosotros practicar la palabra de Dios para también llegar a ser, pasar de ser simple creyente a ser creyentes especiales por el llamado de Dios y para la gloria de Dios. Recordando que la palabra de Dios nos enseña que Dios no hizo acepción de personas. Que cuando Él tuvo que castigar, Él castigó, dice la palabra del Señor, y ya esto lo hemos visto, aún a los ángeles que cayeron, Dios lo condenó a prisiones eternas por el pecado, por la desobediencia. También condenó al mundo antiguo, refiriéndose a aquel tiempo cuando Noé, aquella gente que se le dijo que venía el diluvio por causa del pecado, y la gente no quiso subir. Y cuando quiso subir al barco ya era demasiado tarde. También habla de Sodoma y Gomorra, como Dios tuvo que condenar a aquella nación por pecados que hoy día iguales o peores se están cometiendo en muchos lugares del mundo, en muchos lugares de los diferentes continentes que hay. Dios nos enseña, y esta carta segunda de Pedro nos enseña, que realmente Dios no hace acepción de personas. Y que en el tiempo de Él, que Él ha señalado, Él ha de juzgar a toda la humanidad. Y qué bueno que también más adelante nos enseña que Dios ha de juzgar primero a sus hijos, recordando siempre que ese juicio no es para condenación. No, ese juicio no será para condenación, sino que nosotros seremos juzgados primero. Y dice el apóstol Pablo en una parte de la carta a los Corintios, dice, si el justo con dificultad se salva. Algunos aplican una palabra que él dice que son pasados así como por fuego. Y algunos la aplican como diciendo, oye, como entrando al cielo, como soplando la candela, como diciendo, oye, me libré del infierno, Dios tuvo misericordia. Quizá lo hacen de manera teológica o de manera jocosa, pero la verdad es que los creyentes también hemos de ser juzgados, pero no juzgados en el gran trono blanco de Apocalipsis 20. Allí solo serán juzgados los que son condenados. Porque la blancura de aquel trono, la majestuosidad de aquel trono la da el juez, no los que son juzgados allí. Nosotros seremos juzgados para estar, y lo vimos en 1 Corintios 11, cuando partíamos el pan y la copa, cuando el Señor dice que algunos han muerto para no ser condenados con el mundo. O sea, Dios nos, a sus hijos, a los que hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, que tenemos ya el Espíritu Santo de Dios. La palabra de Dios nos garantiza que en la misericordia de Dios, Él no permitirá ninguna tentación que nos pueda llevar a perdición. Mejor nos lleva antes de este mundo, por la gracia de Él, por el amor que nos tiene a nosotros. Maravilloso es esto. Saber esto no nos quita el deseo de servirle, por el contrario, nos motiva a servirle cada día más. Y aquí desde el versículo 10, que iniciamos viendo en esta preciosa mañana, vamos a ver algunas características de esos falsos apóstoles
Desde el capítulo 2 iniciamos viendo falsos apóstoles y falsos maestros, y para eso quiero leer los primeros 2 versos del capítulo 2, de 2 Pedro, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejía destructora y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. O sea, esos falsos profetas, esos falsos maestros, esos falsos apóstoles, todo eso se está viendo hoy día también. Ahora, ¿cuáles son las características que identifican a estos hombres? Mire, son arrogantes, son seductores. Y la palabra de Dios nos deja ver esto en el versículo, desde el versículo 10 hasta el versículo 16, cómo se pueden ver características como esta en esta persona, que nos recuerdan aquel pasaje de Génesis 39, versículo 7, el caso de aquella mujer que teniendo a su esposo, la esposa de Potifar era, que teniendo a su esposo, dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Si hubiera sido dormir no fuera problema. Yo creo que el problema no era dormir. La intención era otra y usted lo sabe. Pero ¿cómo es que esta señora, teniendo a su esposo, pone la mirada en otro? O sea, son gente arrogante y seductores que por la posición que tienen en diferentes lugares, sea empresa, o sea en la casa, o sea en la iglesia, o sea en el gobierno, o en los gobiernos de cualquier país del mundo, quieren aprovecharse de las posiciones que tienen para abusar o para seducir, porque su mente está llena de concupiscencia, de pecados sexuales, sensuales. Esta señora que citamos ahí en Génesis tenía a su esposo, porque tiene que fijarse en ese siervo de su esposo. José no iba a hacer nada que no pudiera hacer su esposo, pero su pecado la llevó a esto, a mirar lo que no era lo de ella, a querer más de lo que tenía. Un esposo, eso era lo que tú tenías, eso es lo que tú debes tener. Una esposa, eso es lo que tú debes tener. No mires a otra. Confórmate con la tuya y da gracias a Dios, porque la palabra de Dios dice: el que haya esposa, haya el bien. Y esta es la voluntad de Dios, que nosotros andemos dignamente, pero esta persona no. Esta característica que distingue a estos falsos profetas y falsos maestros y falsos apóstoles y falsos enseñadores, precisamente que son arrogantes y seductores. No respetan leyes. Observe lo que dice del verso 10. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia, inmundicia y desprecian el señorío. Al primero que ellos no obedecen es a Dios. Y luego en ningún lugar donde están quieren obedecer autoridad. Yo recuerdo haberle dicho varias veces en el tiempo, he citado esta palabra a algunos estudiantes. Yo le he preguntado, a veces algunos que se han salido de sus límites, con pronunciar algunas palabras que no deben decir. Y yo le he preguntado, ¿tú te atreves a decir eso delante de tu papá y tu mamá? No. Entonces, si tú no te atreves a decirlo delante de tu padre, ¿por qué tú la dices aquí? Pues mira que cuando tú haces eso aquí, tu padre y tu madre lo van a saber, porque no lo podemos ocultar, para que ellos sepan trabajar contigo también. O sea, no nos deje el lío a nosotros nada más.
porque no nos toca a nosotros. Los primeros responsables en criar a sus hijos son los padres y las madres. No es el Estado, es papá y mamá. No es la escuela, es papá y mamá. Como decía un expresidente, no sé si todavía es presidente, que decían que era el más pobre de América. Él decía, en la escuela se enseña, en la casa se enseña a respetar, a ser honrado, a decir buenos días, a respetar a los demás, a no cogerse lo ajeno. Y en la escuela se enseña matemáticas, naturales, historia, sociales, en fin, otras cosas. A veces los padres arman su lío en su casa y creen que en la escuela le van a enseñar lo otro. No, arregle usted lo suyo allá. Y nosotros lo que nos toca aquí. Esa actitud, como dice aquí, no respetan ni siquiera ni a Dios, ni a las autoridades. Porque muchas veces ni siquiera a sus padres quieren respetar. No respetan las leyes, desprecian todas las leyes, difaman, como sigue diciendo luego el pasaje, dice, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Gente que se ponen a hablar cosas que usted no sabe de dónde la han sacado, de dónde la han aprendido, porque si usted va a hablar de Dios, necesariamente tiene que hablar a través de la palabra de Dios. No hay otra forma de hablar de Dios. Nada que no encaje ahí, que no esté guiado, que no esté dirigido por la palabra de Dios, puede edificar a nadie, ni puede bendecir a la persona. No tienen fundamento esas personas. Y Pedro lo que está diciendo, cuídense, porque llegará tiempo. Y yo me imagino a Pedro escribiendo esa carta ahora diciendo, mi hermano, ya el tiempo no es que llegó, es que está pasando porque Cristo viene pronto. Estamos viviendo en un tiempo en que habrá gente que con buenas intenciones, con buenos deseos de vivir para Dios, tendrá temor de ir a algún lugar porque sabe que en muchos lugares lo que están es engañando a la gente, seduciendo a la gente. Nosotros los que tenemos hijos, atentos a dónde van nuestros hijos, bien atentos. ¿Por qué? Porque no sabemos si allí hay un seductor o una seductora que lo va a engañar, que lo va a llevar a pecar y que en vez de crecer espiritualmente, lo va a volver más esclavo del pecado. Tenemos que estar atentos. Dios nos ha dado ese discernimiento para que mantener siempre los ojos abiertos, cuidando. ¿Por qué? Porque habrá muchas personas sin fundamento y al no tener fundamento y al no querer obedecer el señorío de la palabra de Dios, ellos van a inventar cosas. Yo borré ayer de un mensaje que nos mandó uno de los pastores de un señor ahí que predicando y que comenzó a hablar de la sangre de Cristo. Y después entonces comenzó a hablar de cuando a Jesucristo a los 8 días fueron para que lo circuncidaran. Y comenzó a dar una aplicación de que a esa sangre, que eso da vergüenza. En la Biblia no habla ninguna de esas cosas. Oiga bien. Y tener un montón de llamados cristianos allí, oyendo todas esas barbaridades, a una persona con un traje puesto y hablando de que con autoridad, no de Dios. Cuando yo vi eso, yo oré y dije, Señor, ten misericordia de esos mensos, esos, como decía el pastor Santo Reyes, yo usé esa palabra y se la mandé a los otros pastores que mandan eso. Tontos útiles,
no del que lo engaña, sino de ellos, porque yo no voy a pedir misericordia para esa persona, que coge palabras como que pudieran ser tan delicadas para hablar de Jesucristo y entonces hacer una teología de ahí para decir que esa sangre es la que purifica los matrimonios de pecado. ¿La sangre de cuál? No la que Cristo derramó por nuestros pecados, sino cuando Él fue circuncidado. Señor, reprenda al diablo y a esa gente. Eso está en video, oiga bien. Engañando, y usted ve la gente que se tira allí y con... ¿Usted sabe por qué le pasa eso? Porque no abren este libro y lo leen y lo estudian. Porque a veces tienen buenas intenciones, pero las buenas intenciones no es suficiente. Pídale a Dios que le abra a Él la mente a través de su palabra. Ninguno de nosotros aquí es suficiente. Suficiente es Dios y su palabra. Y su confianza nunca debe estar en ninguno de nosotros, porque ninguno de nosotros salva. Cristo es el único que salva. Por eso es que debemos de basar nuestra fe en la palabra de Dios. No ser tan dependiente de otros, porque si el otro cae, entonces usted cae. Sea completamente dependiente de Cristo, porque ese nunca cae y usted nunca caerá, gloria a Dios. Tenemos ese temor, ese cuidado. Y es lo que ya Pedro le dolía en su corazón cuando escribía estas palabras, diciendo, pero estos, el versículo 12, hablando mal de cosas que no entienden, no tienen fundamento para hablar esas cosas, como animales irracionales. Usted oye la palabra que él usa. Pedro fue bien duro, A veces nosotros queremos dar un mensaje porque es domingo en la mañana, porque quizás tenemos visita y se pueden sentir mal. Mire, usted tiene que decir lo que ahí dice y que se sientan como ellos quieran, porque no es palabra suya, es la palabra de Dios. Así le llamaba Pedro aquí, animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Lo que enseñan toda esta basura. Dios tenga misericordia de los que la oyen, a quienes se le enseñan. Sigue Pedro enseñando allí que esa gente, la característica de esta gente de ser arrogantes y seductores, es porque ellos no quieren respetar justicia, no quieren respetar leyes, no quieren someterse a nada escrito, porque si se someten, su vida tiene que ser diferente. Sus planes, su propósito, sus deseos carnales no lo pueden llevar a cabo. No pueden sacrificar la carne. ¿Cómo lo van a hacer si no tienen el Espíritu Santo de Dios que pueda ayudarlos? No han dado un paso de fe. Por más que luchen, su lucha está perdida hasta que no reconozcan que solo Cristo salva, mi hermano. En el versículo 13 y 14 sigue Pedro diciéndole, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día, estos son inmundicia y manchas, quienes aún mientras comen con nosotros, se recrean en sus errores. Una conducta completamente depravada. Y que son gente que cada vez que encuentran la oportunidad para pecar, pecan. Son personas que cada vez que encuentran la oportunidad para meter una palabra que no son edificantes, lo hacen. Pero está advirtiendo, ustedes, hermanos, que quieren crecer espiritualmente y que quieren ser siervos y siervas especiales para la gloria de Dios, tengan sus mentes abiertas. Renueven su mente, como diría Pablo en Romanos 12:1. Transformado, el verso 1, Romanos 12:1 dice, así que hermanos, ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y el verso 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. ¿Por medio de la renovación de qué?
de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gloria a Dios. ¿Cómo yo renuevo? ¿Cómo yo transformo mi mente? ¿Cómo yo puedo comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? Leyendo y estudiando la palabra de Dios. Oiga bien, no haciendo, poniendo mucha atención a muchas conjeturas, a mucho análisis, usted pudiera llamar científico, psicológico, usted pudiera llamarle sueños, usted pudiera llamarle incluso experiencia, porque a veces nuestra regla de fe es la experiencia del otro. No. Todo eso puede ser bueno y puede edificarnos en algunos casos, pero nuestra regla de fe es la palabra de Dios. Cuando hay que establecer límites, cuando hay que establecer normas de vida, nosotros sabemos a dónde tenemos que ir, a la palabra de Dios. Y Pedro nos está advirtiendo aquí, cuando él nos dice en el verso 14, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos. Oiga, pero esto sí es duro, mi hermano. ¿Hijos de qué? De maldición. ¿Y de quién está hablando Pedro? Está hablando de gente no creyentes comunes que andan por ahí. O está hablando de personas que están ocupando posiciones y enseñando mentiras y vanidades. ¿De quién está hablando Pedro ahí? De ese tipo de personas. Por eso es que le llama falsos profetas, falsos apóstoles, falsos maestros. Oiga, ¿a qué se dedican? ¿Por qué? Porque en su mente solo está el vivir esta vida, no tienen su mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y como lo de ellos es reunir, piensan que mientras más tienen, pueden ser más felices y se hacen cada día más esclavos del mundo. Entonces tienen que engañar a la gente. La ambición, el deseo de poder, el tener, la satisfacción, esas son sus metas. Satisfacción personal, no el glorificar a Dios. Y Pedro le está hablando muy claro a nosotros los creyentes de hoy día, para que nos cuidemos no de lo que iba a pasar, sino de lo que está pasando hoy día en muchos lugares. En esta característica que uno está viendo de ellos, el verso 15 y 16 dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Si usted quiere ver esto más adelante, usted se va a Número capítulo 22 y usted va a ver ese pasaje allí donde esa mula tuvo que decirle, pero bueno, hombre, que te está volviendo loco. Estoy usando palabras mías. Wow, dice la palabra de Dios tan claro allí. Dice, una muda bestia de carga. Oiga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura. ¿Pero de quién? Dice. Óigame bien, ¿eh? No lo está llamando con cualquier nombre del profeta. Quiso seguir el camino de lo que le estaba ofreciendo otro rey, y que yo te voy a dar, y que yo te daré, y que vamos a suponer que viniera alguien aquí y que yo le compro esa casa y le compro la otra, si ustedes votan por mí. Señor, reprenda al diablo. Aquí cada quien va a votar por el que Dios ponga en su corazón. Le pedimos que sean sabios para no votar por los delincuentes. Pero yo no le voy a decir que son los delincuentes. Pídale a Dios que le dé sabiduría. Yo conozco muchos pastores que sí lo hacen, ¿eh? Y no sienten carga por decirlo. Por lo menos decir por quienes no voten, aunque no digan por quienes voten. Pero aquí no va a venir nadie a decir
que va a comprar el voto de ningún cristiano porque nos traiga nada, porque nosotros lo que necesitamos lo tenemos a Cristo. Él puede darnos eso y más para su gloria. Y creemos que nos lo va a dar según su voluntad. Pero no para que nosotros podamos vender nuestra conciencia. Pero eso era lo que estaba pasando con este hombre. Oiga, para maldecir a Israel, se le estaba dando a él un paquetón, eso es como usted decía, para quitar a un presidente y poner al otro que es amigo mío y me va a dar lo que yo quiera. No, no. Yo no sé su teología en cuanto a Israel, pero yo sí oro, Señor, bendice a Israel todavía. Porque yo creo que cuando Dios le dijo a Abraham, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren, yo creo que eso nada más es bueno. Así que yo sigo pidiendo, Señor, bendice a Israel, organiza a Israel, todo lo que tú quieras hacer a través de ese pueblo, pero que todo sea para gloria de tu nombre. Pedro está aclarando, aquí cuidemos, no abran el ojo. ¿Por qué? Porque este grupo de personas que no tiene fundamento, usted lo vuelve a ver otra vez en su característica, en el verso 17 y 18. Fíjese lo que dice en el verso 17 y 18. Estos son fuentes sin aguas y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Oiga qué cosa. ¿Ah? ¿Qué maldad? Gente que había oído, que van a un lugar con buen deseo de servirle a Dios, porque yo no sé usted, pero yo he conocido personas, y recuerdo ahora una persona que no voy a mencionar, que me dijo una vez, teniendo 7 hijos, que esa madre le decía a sus hijos, mire, visiten la iglesia. Porque en las iglesias se oyen buenos consejos. Y me decía esa madre una vez, y yo no le decía tal tipo de iglesia, no. Yo le decía, mira, cualquier iglesia te puede ayudar. Buenas intenciones de esa madre. Pero como diría alguien, en cualquier iglesia te pueden ayudar. También hay una palabrita que cabe ahí, en cualquier iglesia te pueden engañar. Ella no lo veía porque en sí, ella simplemente tenía un concepto de Dios general, podríamos decir, sin fundamento. Dios existe y yo sé que ahí algo bueno se le va a enseñar. Porque Pedro está diciendo aquí que nosotros debemos cuidar, porque estas son, como dice él, fuentes sin agua. ¿Para qué sirve el agua? Para dar vida. Pero si no tienen agua, lo que ellos enseñan da vida, no, daña, porque son fuentes sin agua, o sea, no tienen nada de fundamento para edificar a nadie ni para enseñarle el camino de salvación y el camino de perdición para que la persona escoja. No, es que no hay agua allí no hay vida, son fuentes sin agua y sus enseñanzas también son vanas, pero dice algo más, son nubes inestables que van de aquí para allá moviéndose para donde el viento la lleve, que son como muchas veces hermanos y algo que nosotros tratamos de cuidarnos cuando le decimos a los hermanos, no estén invitando hermanos de otras iglesias, nosotros no queremos llenar, que esta iglesia se llene de hermanos de otras iglesias. Si ellos vienen, eso son cosas de ellos, pero no podemos nosotros invitarlos. Pero tampoco nosotros debemos de estar yendo a otras iglesias. ¿A qué me refiero? Hay 3 hermanos que están 2 años en una iglesia, 3 en otra, 5 en otra. No, eso, usted está comiendo muchos sazones. ¿Te entiende? Y a veces eso a la gente le hace daño. La estabilidad es buena. Y a veces usted trae una cosa y cuando comienza eso, entonces comienza esto en su mente.
Ah, pero de tal sitio, de Alma Rosa me gusta que hay ahí aire. Ay, qué bendición. Pero de tal sitio me gusta tal cosa. Pero de Alma Rosa no me gusta esto. Pero de Mamelle no me gusta aquello. Pero me gusta esto. De Mamelle me gusta, y esto lo he oído, de verdad. Me decía una hermana, a mí me gusta que somos un chin. Y cuando se acaba nos abrazamos porque es una iglesia pequeña. ¡Y cuánto amor! Pero cuando la iglesia son un chin más grande, como que el amor, digo, hermana, busque el amor, sean muchos, sean pocos. Le decía yo, es usted que lo busca, usted que lo va a dar. Haga como aquel siervo de una iglesia de la más grande que hay aquí en el país, que se propuso conocer a los hermanos. Y empezó a llegar más temprano que todo y a saludarle a todos los hermanos y a preguntarle su nombre y a orar por ellos. Y no pasó mucho tiempo cuando en la iglesia dijeron, pero el hermano fulano pudiera ser un diácono de la iglesia, porque los mismos pastores, que son varios en esa iglesia a que me refiero, no conocían a los hermanos como el hermano hice, pero él lo conoce a todos. ¿Por qué? Porque en él hubo una actitud de conocer, de expandirse. No espere que usted se siente ahí, nadie me saluda y nadie, no. Pero es que usted no vino ahí para que lo saluden, salude usted, brinde amor usted. Y usted verá que el que siembra, cosecha. Y la gloria será del Señor. Ese hermano ha enseñado en esa iglesia y en otras que se puede. Y él miraba lo primero, esto es que yo soy chiquito y morenito, él es así, señor ya muy mayor. ¿Será por eso que me desprecian? ¿Me desprecian? No. Desde que comenzó a abrir su corazón, mi hermano, ese morenito chiquito lo conocía todo el mundo, como aquel cuento de aquel hombre que fue a un lugar y decía que él lo conocía a todo el mundo y decían que no. Y si llegaban a esa iglesia, gente se le podía preguntar, ¿y quién es el pastor? Y alguna gente mirar. Bueno, yo no sé quién es, pero ese morenito se llama fulano. ¿Por qué? Porque ese morenito, a todo el que llegaba ahí, lo saludaba, le daba amor, le daba cariño. Así que haga esto mismo, pero cuídese. No como aquellos que están sin fundamento, de aquí para allá brincando, no brinque. No esté brincando, que eso a usted no le conviene. Fuentes sin agua, nubes inestables. ¿Y qué enseñan ellos allí? Hablando palabras infladas, es lo que ellos hacen. Hablan palabras que no edifican, pero que la gente muchas veces la quiere oír. Ay, porque mira, Dios tiene grandes cosas para ti. Y eso es verdad, que Dios tiene grandes cosas para ti y para mí. Pero la tiene en el tiempo de Él. Y Él es que sabe cuáles son esas grandes cosas que tiene para ti y para mí. Yo no la sé, la que Él tiene para ti, ni la que Él tiene para mí, pero Él la sabe. ¿Y cuándo me la va a dar? Cuando yo lo profetice que se la va a dar a ti. No. O cuando yo diga que Él me la va a dar a mí, tampoco. Él me la va a dar cuando Él quiera, conforme a su voluntad. ¿Y qué es así? No nos dejemos engañar. Ellos se hunden en su propio pecado. Y lo dice del verso 19 al 22 para finalizar. Fíjese lo que dice. Le prometen libertad y son ellos mismos esclavos. Andan en esclavitud ellos y sin embargo están prometiendo libertad a gente que anda en tierra movediza, que cada vez que da un paso se hunde más, no puede moverse. Cada vez que hace más fuerza se hunde más pronto. Entonces andan en esa condición de vida y sin embargo hundiéndose le están diciendo a los otros que le van a dar libertad. Son presos, son esclavos y prometen lo que ellos no tienen. Son corruptos, como dice ahí el verso 19, esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció y nada más piensan en la abundancia sin importar la consecuencia de la abundancia. Y quiera Dios que le dé abundancia a todos los que estamos aquí, pero que nos lo dé Dios y que nos lo dé para su gloria. Porque como yo he dicho otras veces, si hay una fila que Dios nos pone en una fila ahí para repartir, yo le voy a decir, Señor, pues yo soy el pastor, yo no quiero estar de último, póngame ahí.
denme un chance, pero es Dios que va a repartir conforme a su gracia. Pero si Él me quiere poner de último, ¿qué tengo yo que hacer? Ponerme de último. Pero no nosotros, que haya una ambición como hay en esta gente, que lo que están, su mente está llena de corrupción, porque es que ellos nada más piensan en el bienestar personal. Han oído la verdad, como dice, pero voluntariamente se han extraviado de la verdad para servirse a ellos mismos. Sigue diciendo el texto, dice el verso 20, ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. No está diciendo que fueron personas salvadas. Lo que está diciendo es que son personas que están oyendo la palabra de Dios. Y se dan cuenta que lo que se está leyendo es la palabra de Dios, que es la verdad. Pero aún así, no se salen debajo de la esclavitud del maligno que lo tiene arropado. Yo le pregunto, ¿qué puede impedir que usted le entregue su vida a Cristo? Mire, nadie puede impedir que usted viva para Dios, solo usted mismo. Ni el diablo, el Señor lo reprenda, se lo puede impedir a usted. ¿Por qué? Porque ya Cristo murió por sus pecados. Y la sangre de Cristo tiene todo el poder para vencer a Satanás y todas huestes espirituales de maldad, para darle salvación y vida eterna a usted. No hay razón. Entonces, ¿por qué vivir esclavo de maldad? ¿Acaso hay algo mejor que vivir para Cristo en este mundo? Nada. Nada. Entonces, él le sigue diciendo, en el verso 21 dice, porque mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. O sea, han conocido la verdad, pero no han conocido al Salvador. No lo tienen en su corazón. Le ha faltado ese poquito. Este es algo que casi se salvan. Como aquel cuento de aquella señora, que yo se lo he hecho otras veces, que le pasó a aquella señora, que el esposo la botó. Algunos quizás no lo han oído aquí. El esposo la botó y se fue con otra, una buena mujer. Y esta mujer se encontró de que una lámpara llamada de Aladino. Y Aladino le dio 3 deseos, pero que todo lo que le diera a ella se le iba a dar doble a su marido. Y ella dijo, no, pero yo quiero conseguir un yate para viajar por todo el mundo y tener visa universal. Y se lo dio, pero entonces, ¿qué le dio al marido? 2 yates y toda visa para ir, no solo aquí, hasta afuera de la planeta Tierra. Porque le dio al doble. Y yo quiero tener de los palacios más grandes y bonitos del mundo. Y el lamparino le dio los palacios y los más grandes del mundo, pero le dio al hombre doble de. Dice, Kelly, un hombre que me ha tratado tan mal y me votó por otra, me ha hecho todo esto. Bueno, entonces la mujer le dijo, bueno, ahora yo quiero, por último, que tú me des un susto tan grande que yo casi me muera. Esta mujer no era fácil. Usted ve, usted sabe lo que casi me salvo. Casi me salvo. Eso le pasa mucho. Oyen la palabra de Dios, entienden la palabra de Dios, pero lo dejan para después como si hubiera algo mejor. Usted casi se salva, pero casi no es salvo. Sea salvo. Es lo que Pedro le está diciendo. Es peor, después de haber oído la verdad, seguir viviendo una vida sin sentido. Y en el verso 22 le dice, pero le aconteció lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Porque lavada por fuera, su corazón siguió igualito. Y usted agarra esa puerca y le mete una llave con presión y le pone, y cuando usted la pone cerca de ese lodazal, mi hermano, la puerca mira para allá, para donde esté el agua limpia, y mira para acá, ¿y dónde usted cree que coge? No ha sido lavada por dentro. ¿Qué hace nuestra naturaleza pecaminosa cuando el mundo nos ofrece muchísimas barbaridades? Para ahí cogemos. Ay, esa iglesia.
Ahí es muy bueno, sí, se predica muy bonito y los hermanos cantan, pero allí hay bebida, allí hay fiesta, allí hay mujeres. Los hombres nada más dicen, allí hay mujeres, y las mujeres, allí hay unos hombres más buenos. El Señor reprenda al diablo, búsquese uno solo para usted. Usted ve cómo la carnalidad vence a la espiritualidad, porque eso es cuando usted no ha sido lavado por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene el poder de hacer todo eso, de cambiar su vida. Y es el único que puede prometerle a usted una vida nueva y diferente, mejor y para siempre, Jesucristo. Por tanto, para finalizar, recuerde esto. La fe nuestra tiene una sola base, la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es completamente suficiente para nosotros hacer lo que a Dios le agrada. En la palabra de Dios está lo que nosotros necesitamos aprender, hacer y practicar, porque ella es la única que alumbra nuestros ojos para el bien nuestro, no para andar pecando en el mundo. No hay iglesias que salven, no hay profetas, ni apóstoles, ni pastores que salven. Solo Jesucristo salva. Solo la palabra de Dios es eficaz. Ella tiene la primera y la última decisión en nuestras vidas. No olvidemos esto, que estos hombres de Dios no hablaron lo que ellos quisieron, sino lo que el Espíritu Santo de Dios puso en ellos para que hoy nosotros podamos vivir una vida para la gloria de Dios. Que Dios nos bendiga a todos y nos ayude a crecer en el conocimiento de su palabra y a practicar lo que la palabra de Dios trae para nosotros. Oremos. Padre, gracias, Señor, por esta preciosa mañana de muchos testimonios, de muchas acciones de gracia y también de tu palabra, Señor. Gracias por todo lo que nos ha dado esta mañana. Y gracias también por permitirnos haber dado de lo que tú nos has dado para tu gloria. Siga orando con sus ojos cerrados y su cabeza inclinada. Si hay alguien que todavía no ha dado el paso de fe, en esta mañana quiere entregar su vida a Cristo, esta es una mañana preciosa para ser salvo. Alguien levanta su mano y espontáneamente dice, yo quiero entregar mi vida a Cristo. Dios le bendiga, puede bajar su mano, amén. Qué bendición. Puede venir aquí, alguien más puede venir aquí para que oremos, dando gracias a Dios por un alma para Cristo, amén. Alguien más viene, alguna dama, algún caballero, algún joven que quiera orar, que quiera entregar su vida a Cristo. El Señor le ama, es Él que le ama. Él es que da salvación, no somos nosotros. Y Él quiere hacer esa obra preciosa en usted. Pues vamos a orar, oren con nosotros. Repite estas palabras. Señor Jesús, yo te doy gracias por tu santa palabra y por el sacrificio que tú hiciste por mí en la cruz del Calvario. Gracias por morir por mis pecados. Ahora te suplico que perdone todos mis pecados, que entre en mi corazón y que haga de mi vida para tu gloria, Señor, para vivir para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por aceptarme en tu reino. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, gracias, Señor, por tu siervo. Te rogamos para que tú sigas obrando en la vida de Víctor y que sea tu Espíritu Santo y tu palabra la que lo guíen y lo usen para la gloria tuya. Aquí hay un siervo tuyo, Señor, que no sabemos los planes que tú tienes para su vida, pero sí estamos seguros que hay planes, porque tú tienes propósito en todo aquel a quien tú llamas. Obra en su vida y bendícele a él y su familia, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Amén. Bendiciones. Saludaos unos a otros y saludemos a nuestro hermano Víctor. Amén. Hemos terminado.